lamentablemente acá la inflación es persistente, cosa que no pasa en el resto del mundo. De hecho, los únicos dos países con alta inflación en toda Sudamérica son Venezuela y la Argentina, ¿no? O sea que deberíamos plantearnos cómo puede ser tan extraño lo que nos está pasando, y no es tan extraño. Lamentablemente acá los gobiernos y los economistas usan al Banco Central para hacer lo que ellos llaman política económica, o sea, tratar de resolver problemas que se deberían resolver en el lugar donde se gestan esos problemas, pero como eso tiene costos políticos, va en contra de sus principios, entonces no los resuelven ahí y tratan de licuarlos emitiendo cada vez más pesos. Pesos que la gente no quiere, porque no necesitamos tantos pesos, eso hace que el peso, por lo tanto, pierda valor, ¿no? Y resulta que en este caso, las botellitas de agua que se produjeran mucho más de lo que la gente quiere no lo notaríamos, pero en este caso la pérdida de valor del peso es la pérdida de valor de lo que nosotros utilizamos para medir los precios de los bienes y servicios en la economía. Entonces imagínense ustedes andar midiendo el valor de los precios de los bienes y servicios de la economía con un metro que se achica. Ustedes lo que van a ver en todo caso es que todo sube contra ese metro que se achica, ¿no? Y eso es lo que llamamos inflación. Pero en realidad es la depreciación de nuestra moneda. Lamentablemente esta estrategia se ha mantenido casi como una permanente en la Argentina, con lo cual nos ha llevado a perder absoluta confianza en el peso argentino. Vos sabés que un peso de 1970, desde 1970 al peso le hemos sacado 13 ceros. 13 ceros. 13 ceros. Eso quiere decir que un peso de 1970, si le hubiéramos dejado todos los ceros, diría hoy un peso 10 millones de pesos, ¿no? Una barbaridad. Claramente nos han estafado más no poder desde el Banco Central, y bueno, y eso es lo que tenemos que terminar en la Argentina, porque además se adiciona otra cosa, que es lo que hemos vivido este año. Llega un momento en que la gente dice, che, basta, no quiero saber más nada con el peso, y se lo entra a sacar de encima, y vivís esto que fue la crisis cambiaria que nos sucedió a principios de este año. Mencionaba lo que sucede en algunos países de aquí de Sudamérica, inclusive uno nota lo que pasa con la inflación en Brasil, que tiene cifras mensuales del 0,45, 0,46, y nos encontramos con cifras mensuales en Argentina que rondan entre el 4 y el 6%. ¿Qué hace bien Brasil, por ejemplo, y qué hacemos mal nosotros? Mira, fíjate, lo que vos acabas de plantear es exactamente lo que nos deberíamos preguntar. Si vos te posicionás en febrero, marzo de este año, que fueron las famosas turbulencias a las que todo el mundo culpa, turbulencias internacionales, ¿no? A las que todo el mundo culpa de lo que nos pasó, resulta que Brasil tenía una situación política recontra complicada, porque tiene un gobierno de transición, claro, ¿sí?, que no fue votado por la gente, que quedó por el juicio político a Dilma Rousseff, tenía un déficit fiscal y una deuda pública mucho más alta que la Argentina, y sin embargo, vos no escuchaste hablar de una crisis cambiaria en Brasil, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque tiene un banco central que lo que prioriza es defender el valor de su moneda. La gente confía en su moneda. Cuando vinieron las turbulencias, la gente no salió corriendo a sacarse los reales de encima, y por lo tanto generó esta estampida, una fuga de capitales que en definitiva lo que hace es desangrar la economía, y por eso entras en una recesión. Imagínate, si se desangra un cuerpo, se vuelve anémico y se debilita. Eso es lo que nos está pasando a nosotros, y eso no le sucedió a Brasil. ¿Y aquí qué prioriza el Banco Central? Y acá, lamentablemente, prioriza justamente licuar los problemas en los últimos tiempos, que genera un exceso de Estado fenomenal, ¿no? Este gobierno es cierto que recibió del anterior un Banco Central casi quebrado, ¿sí? Con el cepo, y un Estado casi quebrado. Pero cuando vos te posicionás a finales del 2017, ¿no? Decir, bueno, el Estado estaba casi quebrado porque estaba gastando de más, y no se puede gastar permanentemente de más, ni en tu familia, ni en un kiosquito, ni en una gran empresa, porque quiebran. Cuando te posicionas a finales del 2017 y medís el gasto público de los municipios, de las provincias, de la nación, con respecto a la producción de riqueza, resulta que en 2017 gastaba más que en 2015. Vos decís, ¿cómo? No puede ser, si estábamos al borde de la quiebra por gastar de más. ¿Cómo pudo pasar esto, ¿no? Y lo que pasó es que el ajuste que tenía que haber hecho el Estado lo terminó haciendo el sector privado productivo, que, para anoticiarnos todos, es el que produce la riqueza para pagarnos los sueldos a la gente del sector privado productivo y al Estado. A ese es el que obligamos
hacer el ajuste. Y por el otro lado, también es cierto que contamos con una enorme masa de deuda que usamos, ¿sí? Sí. Que surgió de haber resuelto dos problemas, el cepo y el problema del default de Estados Unidos, pero que en vez de usarlo para resolver el problema con el menor costo social posible, o sea, hemos dejado que durante décadas los políticos, nosotros los argentinos, hemos dejado que los políticos construyan un Estado que les sirve a la política y se sirve de los ciudadanos, ¿sí? Nos vuelve súbditos. Y resulta, de la gleba para pagar impuestos, y resulta que en vez de usar esos impuestos, esas deudas, ¿no es cierto?, para resolver este problema y hacer una reforma que lleve a un Estado que nos sirva a los argentinos y podamos pagar con un mínimo costo social, lo que hicimos fue usarlo para agrandar el problema. ¿Cómo no iba a suceder que llegáramos a esta situación y nos encontráramos con un Banco Central que no recupera solvencia, que perdió toda credibilidad porque justamente generó inflación a más no poder en los últimos años, y por el otro lado con un Estado con una franca insolvencia, una necesidad de recursos que en medio de estas turbulencias internacionales claramente no era financiable, ¿no? ¿Y este planteo o objetivo que se propone el gobierno de la nación de lograr el déficit cero, va a ser la solución a todo esto o puede llegar a acarrear más consecuencias, principalmente en lo social? No, la verdad es que lo que se necesita es que el país no quiebre, porque acá la alternativa no era cuando decidimos ir a preguntarle al fondo si nos refinanciaba el fondo con ajuste y sin el fondo sin ajuste. Eso es una tontera, porque imagínate que, suponete que vos estuvieras con tu familia gastando permanentemente de más con la tarjeta de crédito, un día te llama el banco y te dice, che, hasta acá, porque claro, si no te remato la casa, y vos agarrás y decís, a mí que me importa, yo sigo dándole a la tarjeta, lo que va a terminar es que va a terminar quebrando, ¿no es cierto? Como pasa con cualquiera que haga lo mismo, un kiosco, una empresa, un banco, cualquiera que haga lo mismo, le terminaría quebrando. Ese es el equivalente a una crisis en la economía. Íbamos a una crisis peor que la del 2002, para que la gente se dé cuenta, si no aparecía la oportunidad que de lo que hubieras hecho vos con tu familia, de decir, bueno, me voy a hablar con el banco a ver cómo refinancio esto. Claro. Claramente a nivel de país eso no es una alternativa. Ya los argentinos y los extranjeros habíamos decidido no financiar más el despilfarro de la política, y entonces ahí es donde entra refinanciar, se transforma en ir a preguntarle a los organismos internacionales si no nos prestan plata para que en el tiempo podamos hacer lo que no hicimos hasta ahora. ¿Qué es lo que hicimos? Acudimos al Fondo Monetario Internacional. ¿No había otra alternativa para salir adelante, Aldo? No, porque lamentablemente nadie más nos quería prestar. Nosotros ni los extranjeros, ya nadie más le quería prestar a un Estado que lo que te demostraba que no tenía ninguna voluntad de resolver el problema, ¿no? O sea, ibas a prestar para que termine quebrando. De hecho, hoy todavía no tenemos garantizado, a pesar de haberla evitado este año la crisis gracias a esta negociación con el fondo, que nos debería proveer los recursos para que no quebremos ahora, acá nadie nos está garantizando todavía desde la política. Y no estoy hablando, fíjate, solamente del gobierno, sino hablo de la política. El gobierno tiene la responsabilidad principal, porque está en el gobierno, pero la política, toda, la de la oposición, debería demostrar la responsabilidad, ¿no? Que es responsable en términos de ordenar este problema, sacarnos de acá sin una crisis, ¿no? Y eso no está garantizado, porque si nos gastamos 90.000 millones de dólares de deuda voluntaria en no resolver el problema, ¿quién nos garantiza que no nos va a gastar los 56.000 millones de dólares que nos da el fondo sin resolver el problema? Con lo cual vamos a terminar quebrando de acá a 2 años, en vez de resolver el problema en 2 años, con el mínimo costo social posible, y lo vamos a resolver con el máximo costo social posible, que es con una crisis. Y lo lamentable de todo esto, porque si fuera la primera vez que estamos en esta situación, vos decís, claro, bueno, no importa, pero vos mirás, pero no. Parece cíclico, ¿no? Si vos mirás los últimos 70 años, todas y cada una de las crisis económicas que tuvimos, resulta que fueron por dirigencias que se obstinaron en gastar de más, no quisieron resolver el problema a su debido momento, responsable y ordenadamente, porque eso tiene costo político, sí. Y al fin y al cabo terminamos en una crisis, ¿no? Que es como la quiebra de una empresa, de una familia, ¿no? Con lo cual lo resolvimos de la peor forma posible, con el mayor costo social posible, con más del 50% de la gente en la pobreza, y obviamente eso es a lo que nos encaminamos si no le exigimos todos los argentinos
más responsabilidad a nuestra actual dirigencia política. Bueno, pero Abraham, ¿esto es todo fruto de lo que se conoce popularmente como la pesada herencia o también hubo una cuota de malas decisiones por parte del gobierno nacional actual? Claramente hubo malas decisiones porque fíjate que de lo que estábamos definiendo hace un rato, ¿no? Sí. Creo yo que si estamos hablando de que el gasto público en términos de la producción de riqueza de los argentinos en 2017, después de 2 años de gestión de este gobierno, era más grande que cuando estábamos a punto de quebrar en 2015, algo se hizo mal, eso queda evidente. Yo creo que hay una definición que está mal dentro del gobierno y de la política argentina. Ellos dicen que el problema es el déficit. El déficit es el exceso de gasto sobre lo que ellos recaudan. Y ese no es el problema de la decadencia argentina. Ese es el problema, es cierto, de que lleguemos cada tanto a crisis. Pero suponete que elimináramos hoy el déficit del Estado y eso nos permitiera no ir a una crisis, a una nueva debacle. Eso no resolvería el gran problema de decadencia económica del país. ¿Por qué? Porque hoy le estamos obligando a nuestro sector privado productivo, ¿sí?, a tirar de una carreta con un monstruo obeso, gigantesco, pesado e inútil atrás, ¿no? Y le estamos pidiendo que corra. Claro. Agradecí que camine, que apenas ande esa carreta. Eso quiere decir bajo crecimiento, baja generación de riqueza, bajos salarios, alto desempleo. Claramente eso así no funciona. No funciona que la gente en la Argentina, cualquier persona que esté en blanco, o sea, en relación de dependencia en blanco, pero no pague impuestos a las ganancias, ¿sí?, trabaje alrededor de la mitad del mes para el Estado. Y nosotros nos preguntamos, no llegó a fin de mes. Obvio que no va a llegar a fin de mes si trabajaste la mitad del mes para el Estado. Y alguien podría decirte, pero bueno, entonces que paguen las empresas. La Argentina en un ranking de 190 empresas, de 190 países, resulta que está en el puesto número 21 entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. O sea, hay 178 países que le ofrecen a argentinos y a extranjeros mejores condiciones impositivas y nosotros estamos esperando que acá lluevan inversiones. Quédate esperando. Abraham, ¿va a estar dando una charla aquí en la ciudad o ya la dio? Estuvimos dando un curso de periodista que empezó ayer, termina hoy, para formarlos en economía. Es un curso muy intensivo que organizamos con el diario El Litoral, también con ADEPA, que es la Asociación de Diarios, y acá con la ayuda inestimable de la Asociación Civil Río Paraná.